El motivo de estos vídeos es explicaros el paso a paso de cómo se construye un módulo de una maqueta. En este caso nos hemos decantado por la escala N. Vemos que la maqueta está soportada por un tablero de 92 por 50 y a su vez tiene una serie de costillares que es lo que, digamos, soportará posteriormente el paisaje. La maqueta está dividida en tres niveles. Primero tenemos un nivel superior, el nivel medio donde va la plataforma de las vías, un nivel inferior donde irá la carretera y un nivel subinferior donde irá el lecho del río. Vemos la maqueta en sí que se compone de varias piezas hechas con tablerillo contrachapado. En este caso se ha utilizado tablerillo de 4 milímetros de espesor. Algunas están todavía sueltas porque falta colocarlo adecuadamente. Y como podemos ver, está sujetada por listones. Posteriormente, cuando lleguemos al paisaje, al capítulo del paisaje, que lo veremos mucho más adelante, todos estos elementos irán cubiertos con una espuma que se utiliza habitualmente para aislamiento en construcción. Es una espuma de la que hablaremos un poquito más adelante. Otros deciden el método de colocar listones para así ir confeccionando y ganando las alturas del terreno, y de esta forma luego poner una malla metálica tipo de colador para así moldear a mano el terreno. También se puede utilizar papel de periódico, pero como bien digo, de eso hablaremos un poquito más adelante. Nos vamos a quedar, como veis, la maqueta está pues bastante avanzadita en lo que se refiere a su construcción, y ya más o menos podemos ver una forma de lo que luego será este diorama. Este diorama lo vamos a orientar, en este caso, para un paisaje del tipo del norte de nuestro país, de España. Estos costillares que veis aquí, a lo largo de la maqueta, son la altura del terraplén que separa la vía, en este caso, de la carretera. La carretera, como podéis ver, ya le hemos dado una primera fase de pintura, a la que añadiremos una segunda, para obtener un acabado más uniforme, y con eso, si sería el caso de una carretera secundaria, sería más que necesario. Nosotros vamos a dar una segunda mano y después, posteriormente, colocaremos una carretera comercial, de las que venden comerciales adhesivas, de la que hablaremos un poquito más adelante. Aquí, en esta parte de aquí, irá presentado un túnel, la boca de un túnel, la embocadura de un túnel. Esto, como se puede ver, será un remonte, donde irán unos árboles del tipo pues pino silvestre, aunque perfectamente pueden ser eucaliptos, o por ejemplo abetos también se pueden utilizar. En fin, eso ya al gusto de cada uno y de la decoración y ambiente que desee crear. Aquí en este caso irá lo que es una trinchera de la vía, y en lo alto colocaremos una casita. Nos vamos a centrar digamos, en los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de colocar la vía del tren. En este caso, como podemos ver, he utilizado corcho como base para las vías, para así de esta forma hacer el terraplén que emitirá al balasto. En un principio iba a utilizar corcho de 3 milímetros, pero quedaba muy adimensionado y era un poco real. En este caso el corcho de 3 milímetros es más adecuado para escalas más grandes, como sería la escala H0. Otro dato a tener en cuenta es, cuando se trate de un módulo de vía doble en este caso, es la separación entre los carriles. Esto es un detalle que hay que tener muy en cuenta, tanto exteriormente, donde colocaremos posteriormente los postes de catenarias, señales, postes telefónicos, en fin, como nosotros queramos, como interiormente. La distancia que se ha de separar entre carril y carril, tomaremos de referencia, en este caso, los puntitos de clavos de vía. Bueno, más o menos el puntito de clavo de vía está aquí situado, es el centro o el eje de la vía. Bueno, esta distancia es primordial. Entre eje de la vía, agujerito del clavito, y eje de la vía debe haber una distancia de 27 milímetros. Así evitaremos que cuando el coche más largo o el vehículo más largo circule por la vía, evite rozarse con el otro que venga a contravía.
También digo que es importante la distancia exterior de las vías, tanto interior como exterior. Ya hemos dicho que la distancia que tiene que haber entre los ejes de vía es de 27 milímetros, y aquí, a la hora de colocar las señales y los postes, tomaremos como referencia el coche más largo que tengamos en nuestra colección, y situando un lápiz en el centro, trazaremos una línea, como podemos ver que aquí ya se ha trazado, que eso impedirá que los vehículos tropiecen con los postes, con las señales, etc. Eso en cuanto a las vías. Una vez que hayamos montado toda la vía, probaremos con un vagón que este se desliza con suavidad por el módulo. Ni que decir tiene que también es primordial probar con una locomotora para que ésta haga contacto perfecto en los carriles. Pero eso lo haremos mucho más tarde cuando decoremos la vía. En este caso, la toma de contacto de la vía, como podéis apreciar, está en ese punto. La hemos hecho por abajo para que quede lo más simulada posible. Y los cables, como podéis ver, bajan ahí abajo, que luego los sacaremos a través de un conector al exterior del módulo. Es una labor sencilla, hay que tener un poquito de paciencia con el soldador, y si con el soldador pues no se tiene mucha pericia, se pueden utilizar las vías de contacto comerciales que pueden encontrarse en cualquier caja de iniciación. Como os he dicho, aquí irá la embocadura del túnel, y aquí abriremos un orificio, que ya lo tenemos ahí, para que la maqueta pueda tener una continuidad o se pueda acoplar a otro módulo. El módulo está sujeto, o está, digamos, la base del módulo en este caso, es una base de DM reforzada con listones de pino. Algunos, o en este caso se recomienda cuando la maqueta es de mayores dimensiones, en este caso no, poner unos costillares transversales por debajo para que autosoporten lo que es el peso en sí de la propia maqueta. En cuanto a las herramientas, pues podríamos decir que son las herramientas convencionales que podemos tener todos en nuestra casa. Es imprescindible tener un juego de alicates, un juego de destornilladores de punta plana y de punta del tipo Phillips o cruciforme. También es necesario tener unos sargentos o aprietos, lapiceros para marcar, pinzas, martillo, tijeras, cúters, soldadores, sierras de mano, taladros, sierras de calar eléctricas y, por supuesto, un elemento también, no es imprescindible, pero también necesario, un nivel. El más económico que podamos encontrar, ese nos vale perfectamente. Entre otras herramientas que podamos contemplar, pues no estaría mal tener un tornillo de mesa para sujetar, yo que sé, pues a la hora de cortar, digamos, los costillares o los perfiles de madera, para apoyar bien y que ésta se nos mueva lo menos posible. También muy importante es disponer de unos guantes y de unas gafas, las gafas de estas que se utilizan de seguridad para evitar que las virutas nos puedan saltar a los ojos. Una cosa importante a la hora de cortar, digamos, los costillares o los perfiles de la maqueta, este es una pieza que ha salido directamente cortada de la sierra de calar. Como podéis apreciar, tiene todavía rebabas. Está todavía sin terminar, hay que ajustarla en la maqueta. Una vez colocada y bien pegada y todo esto, tenemos que proceder a pulirla con una lija fina para quitar todas las rebabas y, lo más importante de todo, evitar que estas pequeñas virutas o estas pequeñas astillas se nos claven en las manos. Esto como primer paso. Luego, pues en el siguiente capítulo vamos a proceder a decorar la vía. Digamos, pintar la vía. Utilizaremos un aerógrafo, que también es imprescindible, y también es imprescindible como herramienta un soldador para soldaduras de los cables, a los carriles, señales y demás elementos eléctricos. De eso hablaremos un poquito más adelante. En el siguiente capítulo nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es la decoración de la vía, pintar la vía para posteriormente echar el balasto.